De todas las lecturas de la Pascua en el Antiguo Testamento, esta es la más importante. Y en cada celebración pascual que hacemos, esta lectura del Antiguo Testamento nunca se debe de brincar. Incluso de esta lectura que nos habla de la acción del paso del pueblo de Israel por el Mar Rojo, de ahí se deriva la palabra Pascua. ¿Qué significa paso? Claro, en la Pascua, en el paso, hay muchos pasos que se realizan. El paso del ángel exterminador, pero se hace más alusión a el pueblo de Israel que pasa por en medio del Mar Rojo. Es paso, es Pascua. Pongamos mucha atención, porque leyendo ese texto y dada la importancia que tiene, debemos de sacar muchos temas para meditar en nuestro diario vivir, especialmente el día de hoy en el que nos estamos preparando para la Pascua. En aquellos días, dijo el Señor a Moisés: ¿por qué sigues clamando a mí? Dile a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú, alza tu bastón, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los israelitas entren en el mar sin mojarse. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan, y me cubriré de gloria a expensas del faraón y de todo su ejército, de sus carros y jinetes. Cuando me haya cubierto de gloria a expensas del faraón, de sus carros y jinetes, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. El ángel del Señor, que iba al frente de las huestes de Israel, se colocó tras ellas, y la columna de nubes que iba delante también se desplazó y se puso a sus espaldas, entre el campamento de los israelitas y el campamento de los egipcios. La nube era tinieblas para unos y claridad para otros, y así los ejércitos no trabaron contacto durante toda la noche. Moisés extendió la mano sobre el mar, y el Señor hizo soplar durante toda la noche un fuerte viento del este, que secó el mar y dividió las aguas. Los israelitas entraron en el mar y no se mojaban, mientras las aguas formaban una muralla a su derecha y a su izquierda. Los egipcios se lanzaron en su persecución con toda la caballería del faraón. Sus carros y jinetes entraron tras ellos en el mar. Hacia el amanecer, el Señor miró desde la columna de fuego y humo al ejército de los egipcios y sembró entre ellos el pánico. Trabó las ruedas de sus carros, de suerte que no avanzaban sino pesadamente. Dijeron entonces los egipcios: «Huyamos de Israel, porque el Señor lucha en su favor contra Egipto». Entonces el Señor le dijo a Moisés: «Extiende tu mano sobre el mar, para que vuelvan las aguas sobre los egipcios, sus carros y sus jinetes». Y extendió Moisés su mano sobre el mar, y al amanecer las aguas volvieron a su sitio, de suerte que al huir los egipcios se encontraron con ellas, y el Señor los derribó en medio del mar. Volvieron las aguas y cubrieron los carros, a los jinetes y a todo el ejército del faraón que se había metido en el mar para perseguir a Israel. Ni uno solo se salvó. Pero los hijos de Israel caminaban por lo seco en medio del mar. Las aguas les hacían muralla a derecha e izquierda. Aquel día salvó el Señor a Israel de las manos de Egipto. Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Israel vio la mano fuerte del Señor sobre los egipcios, y el pueblo temió al Señor y creyó en el Señor y en Moisés, su siervo. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor. Me detengo aquí, porque a continuación
sigue el canto del Salmo, que en esta ocasión está tomado precisamente del libro del Éxodo. Es la continuación. Por eso, si tú prestas atención en la celebración el día de hoy, cuando se termina de leer esta lectura, no se dice palabra de Dios, como las demás lecturas, porque continúa la lectura. No hay un término, sino que continúa. Y el salmo que sigue es el salmo que está en este texto. Es la continuación. Es el canto de alabanza que el pueblo de Israel entonó. No me detengo en el salmo o en ese canto, sino más bien meditemos en el texto, que tiene mucho que reflexionar. Primero, es una pregunta que Dios hace. ¿Por qué siguen clamando a mí? Dile al pueblo que se ponga de pie, que camine. Es que Dios es el que hace la mayor parte. Es Dios el que obra prodigios. Es Dios el que los va a liberar, el que los va a salvar, el que los va a restaurar. Es Dios quien va a pelear contra sus enemigos. Es Dios quien sale en nuestra defensa. Pero presta atención. Dios necesita de nuestra cooperación, así tal cual. Aunque Dios lo hace todo, necesita que nosotros le dejemos actuar a Él. Por eso dice el texto, pónganse en marcha, pónganse a caminar. A veces nosotros queremos que el Señor haga todo, que divida el mar, pero nosotros no caminamos. Y si no caminamos, ¿cómo vamos a ver esos prodigios? Incluso si prestas atención a este texto, quien divide el mar pareciese que es Moisés. Dios le manda a Moisés dividir el mar, pero es Moisés quien divide el mar. Y al final, Dios también le dice a Moisés, cierra las aguas. Los milagros, definitivamente es Dios quien hace el milagro. Pero es sorprendente ver cómo Dios está buscando nuestra compañía, cómo Dios está buscando que seamos compañeros de Él en sus negocios. Cuando tú caminas siguiendo la voz de Dios, es claridad en tu vida. Aunque para otros es obscuridad, dice el texto, esa columna de nube era luz para unos y obscuridad para otros. La palabra de Dios para ti, ¿qué es? ¿Es luz? ¿Ilumina tu vida? ¿Te da seguridad? ¿Sabes? ¿Te instruye? ¿O la palabra de Dios para ti es todo un enigma, todo un misterio? Y todavía peor, cuando estás caminando en esta vida, ¿no le ves sentido a nada? Entonces tú puedes saber de qué lado de la columna estás. Sí, de los que está caminando, escuchando la voz de Dios, o de los que está haciendo algo en contra de la voz de Dios. Cuando tú haces algo en contra de la voz de Dios, aunque sea tu voluntad y lo que tú quieras, estás en tinieblas y terminarás destruyéndote, tal cual. Parece que aquí Dios permite que el faraón se llene de soberbia, se llene de coraje, que no es capaz de reconocer algo tan evidente. Si tú prestas atención a todo este texto del libro del Éxodo, los egipcios fueron muy ciegos. Hubo una plaga, hubo otra plaga, hubo otra plaga, hubo otra plaga. Y ellos decían que se vayan los israelitas, que no se vayan, que se vayan, que no se vayan, Y ahí ellos están caminando para matar a los israelitas y ven una columna de nube y de fuego que del cielo cae y los separa. Pero ellos todavía están queriendo, llenos de soberbia, destruir a los israelitas. No es sino hasta el momento en el que están adentro del Mar Rojo. O sea, ellos vieron las paredes y en lugar de detenerse y pensar que era Dios, ellos estaban ciegos en su maldad. Pero te digo algo. Al pueblo de Israel también le pasó lo mismo. Si continuamos después de este capítulo más adelante, el pueblo de Israel parece que también se hace muy ciego a la voz de Dios y rápido empieza a ir en contra de los mandamientos de Dios. Este texto es la Pascua.
Este texto es el signo, escúchalo bien, es el signo. Esta Pascua, ese gran prodigio, ese milagro, era solamente una sombra de la verdadera Pascua en Cristo Jesús. Porque la verdadera esclavitud no era la de un imperio, no era la de un faraón, no era la de unas cadenas y trabajos forzados, sino la verdadera esclavitud es la del pecado, es la de la soberbia. Mira que el faraón y el ejército del faraón eran libres, pero terminaron mal, porque en realidad eran esclavos ellos mismos de sus pecados, de su soberbia. Y el pueblo de Israel, que aparentemente era el pueblo que estaba siendo liberado, pues en el desierto deja mucho que desear, porque todavía seguía teniendo ataduras espirituales, todavía seguía teniendo ataduras de pecado. De tal manera que la verdadera Pascua, el verdadero paso, es de la muerte a la vida, es del pecado a la gracia, es de la esclavitud a ser hijos de Dios. El pueblo de Israel pereció en el desierto. Fue una nueva generación la que entró a la tierra prometida. Y si leemos la historia, ahora sí que es back and forth, vienen y van. Es hasta Jesús, donde el pueblo de Dios entiende que de quien se tiene que liberar es del pecado. Que las aguas con las que tiene que pasar son las aguas bautismales, pero no vistas desde algo externo y mágico, no, sino las aguas que hacen que te comprometas, que mueras al pecado para que surja en ti la vida, la esperanza, la libertad. Preguntas que deberíamos de hacernos y que nos ayudaran el día de hoy a reflexionar en esto es: ¿te estás quejando? Así como el pueblo de Israel se quejaba, ¿tú también te quejas? Pues la respuesta es: camina, ponte en marcha, ponte en movimiento. Alguien que se está quejando es alguien que no está trabajando. Cuando tú trabajas, cuando sigues la voz de Dios, cuando lo sigues a Él, entonces ves los milagros. Cuando escuchas la palabra de Dios, hay claridad en tu vida. ¿Estás escuchando la palabra de Dios? La palabra de Dios en verdad está iluminando tu vida. ¿Encuentras en la palabra de Dios lámpara, luz en tus pasos? ¿O estás caminando en tinieblas como el ejército? ¿Tú eres capaz de hacer que el mar se abra? Sí, si Dios está contigo. ¿Has abierto mares? Cuando Dios está contigo, lo puedes hacer. Creo que en este momento es algo muy importante darnos cuenta, hemos visto la mano de Dios en nuestra vida. Hemos visto el poder de su palabra que ilumina nuestro diario vivir. Pero también tenemos que ver que nosotros tenemos que caminar si queremos que el mar se abra. En el momento, pudiéramos decir, en el momento en que el israelita puso el pie en el agua se abrió. Pero si hubo algún israelita que no se quiso meter al mar, entonces él pereció. No porque el Señor no pudiera. El Señor puede abrir el mar. Pero lo que no puede hacer Dios es obligarte a algo, porque Él te dio la libertad y Él nunca va a quitarte algo que ya te dio. Hoy la decisión es nuestra. ¿Escuchamos su palabra para caminar en la luz? ¿O nos quedamos ahí para que las aguas nos sepulten si no somos capaces de caminar? Que sigamos caminando en este día hasta que podamos experimentar la Pascua en nuestro diario vivir.